Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Ponencia del día de hoy, a cargo de la maestra Rebeca Ballín Rodríguez, que nos hablará acerca del Archivo Histórico Municipal de Morelia. La maestra Rebeca Ballín Rodríguez es originaria de San Luis Potosí, radica en Morelia desde hace 28 años. Es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue secretaria académica en el periodo de 2015 a 2019 de la misma facultad. Sus líneas de investigación son difusión y enseñanza de la historia, así como las políticas educativas e historia de la educación durante el siglo XIX, y es integrante de la Sociedad Mexicana de la Historia de la Educación desde el año 2008 a la fecha. Participó en el libro Reflexiones sobre la historia en la educación, teoría, conceptos e investigación educativa en la Michoacán. Ha sido docente en instituciones privadas, siendo profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, por casi 10 años. Actualmente es profesora en la Facultad de Historia, en donde imparte los cursos de taller de redacción y lectura, además de historiografía e historia mundial. Participa de forma activa en el Tianguis de la Ciencia que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, evento de comunicación y divulgación del conocimiento. Además, ha sido integrante del Honorable Consejo Técnico y representante profesora ante el Consejo Universitario. Actualmente es integrante del proyecto de divulgación de la historia denominado Charla Histórica y es estudiante del doctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a platicar un poco, a charlar sobre el Archivo Histórico Municipal de Morelia. Y lo que quiero insistir es en cómo es que se ha hecho la construcción o cómo es que se ha abordado el archivo histórico para la investigación de mi trabajo. Es importante mencionar que la cultura escolar se conforma desde diferentes perspectivas, a partir también de la historia social, y que esta incluye elementos tanto materiales como, digamos, esta parte que de pronto se vuelve invisible y que es más complicada observar en el archivo, como son lo decían ayer en la segunda sesión de la doctora Lisette, el asunto de las emociones, el asunto de los estados de ánimo, pero es complicado observarlo y sin embargo parece ser que los documentos nos dan elementos sobre ello. Pero lo que más observamos en los documentos de la cultura escolar es cuestiones materiales, recursos materiales, tanto humanos como, digamos, pues materiales, esto que nos sirve para estar en la escuela o estar aquí hoy, como las mesas, los pupitres, las sillas, las libretas, etcétera. Voy a hablar entonces de cómo es que me encontré con el archivo histórico. Primero, además, he de decir que mi tema tiene que ver con el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, que luego se hace complicado también encontrar información, porque hay mucha más información del siglo XIX, de la segunda mitad, todo lo que es porfiriato, pero la primera mitad se vuelve complicado por todo el asunto político de inestabilidad económica y política que hay en México. Es importante hablar de los archivos porque finalmente es el trabajo del historiador, comienza ahí. Muchos autores han hablado de cómo es importante recurrir a la fuente de primera mano como sustento de la información. No es la única, pero digamos que sigue siendo la que privilegiamos los historiadores, sin que necesariamente seamos positivistas, pero sí como un sustento fiable de la información. El Archivo Histórico Municipal de Morelia está localizado en la calle de Galeana,
en el centro histórico. Es una casona vieja que además compró el ayuntamiento ya hace tiempo, justo para resguardar todo el material que estaban produciendo. Se dice que tiene más o menos en todo su haber 400 metros lineales de acervo. Tampoco es tanto, pero es considerable. Y estos documentos, estos 400 metros lineales, comprenden desde la ciudad, más bien desde Valladolid, hasta que se nombra la ciudad de Morelia, que es 1544 hasta 1998, porque la demás información pues está en el archivo de concentración, como lo llaman, o digamos en el archivo actual, antes de pasar al archivo histórico municipal. Además, el archivo cuenta con otro tipo de servicios. Además, es una casona muy amable, está muy bonita, es un recinto como tranquilo para trabajar, tienen horario tanto matutino como vespertino, termina hasta las 7 de la noche, 7 y media de la noche el servicio, y es muy amable para trabajar y muy tranquilo. El acervo además cuenta con otro tipo de información, no solo histórica, sino que también otro tipo de material, tanto de hemeroteca como de biblioteca. Pero dentro del material de acervo histórico se cuenta con actas de cabildo, hacienda, leyes, mercedes de agua, títulos de pobladores, extranjeros, correspondencia, elecciones, registro de presos de tierras, etcétera. Es decir, todo lo que maneja el ayuntamiento. Hoy diríamos agua, bueno, hoy está desconcentrado toda esa información en el Ayuntamiento de Morelia, pero digamos que durante la colonia y durante la primera mitad del 19, todo el 19 está concentrado en el archivo histórico. Eso es un poco de con lo que se cuenta. En realidad, el archivo está dividido en 3 grandes fondos. Bueno, estos son los servicios con los que cuenta, además del acervo histórico, la biblioteca, la hemeroteca. No es, digamos, una gran producción, pero sin embargo es considerable para la historia de la ciudad. Alguna colección fotográfica, publicaciones del mismo archivo, actas de cabildo, y bueno, los servicios. Es importante mencionar que el archivo cobra por el servicio de fotografía, por ejemplo. No se puede acceder más que a partir de la fotografía o de la consulta, digamos, a mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos son los 3 grandes fondos en los que está dividido el archivo, que son el Fondo Colonial, que además está dividido a su vez en 4 secciones, que es el Fondo de Gobierno, Hacienda, Justicia, 5, Guerra y Protocolos. Y el Fondo Independiente 1 y el Fondo Independiente 2, en el que yo me concentré es el Fondo Independiente 1, que es el que toca, digamos, la parte que me interesa de principios del siglo XIX. Se dice en el archivo usualmente que la primera parte del Fondo Colonial sí está mucho más ordenada. La segunda, la del Fondo Independiente 1 y 2, está ordenada, pero con lo único que se cuenta como instrumentos de consulta es con unos famosos índices, mejor conocidos como libretas. En el archivo todo el mundo les dice, ¿me prestas la libreta? Y realmente es esto, o sea, son unos engargolados con un índice, ciertamente un índice temático. El archivo ha transitado por 3 momentos de reorganización, desde su apertura hasta hoy en día. 3 directores han hecho una reclasificación del archivo. En este caso, el índice cuenta con esa reclasificación en algunos casos, no en todos. Entonces dice con la clasificación anterior y la actual. Sigue siendo algo complicado para los historiadores como instrumento,
¿no? Sé que los archivistas hacen un esfuerzo y se agradece, pero bueno, lo único que con lo que se cuenta son con estas libretas y bueno, se revisaron los índices correspondientes a la primera mitad del 19 y sí se facilita la ubicación, por supuesto, una primera identificación y en paralelo, bueno, lo que hice como el trabajo metodológico fue identificar, leer y luego ir transcribiendo tal cual el índice para ver qué era lo que íbamos a utilizar. Y lo que vemos en las libretas es más o menos esto, esa es una transcripción y es pues el fondo independiente, el número, estas notaciones que dicen sin datos son notaciones mías, porque en realidad están en blanco, pero entonces para tener yo claro que no hay nada y que no es que se me haya pasado. Entonces, cajas, expedientes, el año, a veces está el año así, del 41 al 43, porque en los expedientes existen 4, 5 o 3 documentos que contienen del 41 al 43 las fechas, o a veces solo un documento del 47. Puede variar las páginas, por supuesto, el formato de páginas también, puede ser desde tamaño legal o oficio, como la conocemos hoy, hasta carta o pedacitos de hojas de algún recado. El lugar, la página del engargolado, muchas veces no tiene el engargolado no tiene página, o en otras ocasiones sí, y las referencias, como bien les decía, entonces ahí están las referencias anteriores, un poco para tener la guía. Ayer también se comentaba un poco de esto, que digamos que todos los archivos lo viven de alguna otra manera, ¿no? El compañero Kevin comentaba que incluso en el AGN los fondos, bueno, se han reclasificado. Esto es entonces lo que vemos en las famosas libretas. Les decía yo que es un lugar muy apacible para trabajar, sobre todo en la tarde, entonces, bueno, puede trabajar uno. El documento está resguardado en lo que le dicen guardas, y que son esta especie de papel que no tiene tanta acidez como el papel bond, que es este papel amarillito que se usa como de carpetita, y es lo que lo resguarda. En general, todos los materiales están conservados. No hay, tienen el deterioro de los años, del paso del tiempo, pero en general están conservados. Y cuando más lo que vemos es esto, la tinta traspasada al mismo documento. Entonces, bueno, no se pueden tomar fotografías, pero esa es una fotografía para ver la rúbrica ahí del secretario del ayuntamiento, y es el revés de la hoja. Entonces, si se fijan, pues se traspasa todo, luego se hace complicado leerlo, porque casi tiene que estar uno como transparencia, pero salvo eso, los documentos están conservados. ¿Qué es lo que encuentro yo en el asunto de la información? Les decía yo que los índices dan como mucha pista de lo que se quiere buscar. Si se fijan ahí, está muy claro lo que presentan, ¿no? Solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Morelia en el año del 43 sobre certificados de buena conducta cívica con el objeto de poder ingresar a la escuela normal. Entonces, realmente casi nos está haciendo una síntesis de lo que contiene el documento. La siguiente es una tesorería municipal a la Junta Inspectora de Instrucción Pública para rastrear el pago de lo que se debe por sueldos de preceptores de primeras letras ante Justo Carrión, secretario del ayuntamiento. Y aquí hago un paréntesis porque justo la Junta Inspectora de Instrucción Pública es un organismo creado por el gobierno estatal y sin embargo es una institución que está dando cuenta también al ayuntamiento o que tiene correspondencia entre las autoridades municipales. Para mí fue una sorpresa porque no esperaba yo que hubiera correspondencia de la Junta de Instrucción Pública, dado que depende del gobierno del Estado.
Sin embargo, pues ahí también se ve cómo se produce esta información y cómo es que tenemos que hacer como el entrecruce de ir al Congreso del Estado, de ver lo que hay en el archivo municipal, de ver lo que hay en la hemeroteca, es decir, lo que los historiadores decimos confrontar fuentes, ¿no? Para ver qué es lo que está resultando de esa observación de una misma secretaría o de una misma institución en este caso. Y si ustedes se fijan, ya solo con los subtítulos o con la síntesis de estos documentos podemos empezar a construir o darnos una pista de lo que de la información que nos da el acervo. Y ahí tenemos pues desde solicitudes de buena conducta, es decir, ya estamos viendo ahí el asunto que es parte de lo que me interesa a mí, de cómo se va formando al ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que se considera buen ciudadano, ¿no? Además se pide una carta de buena conducta para que la emita el ayuntamiento. Creo que hoy hasta hoy en día se puede solicitar eso al ayuntamiento, es decir, que el ayuntamiento dé fe o constancia de que somos buenos ciudadanos, de que somos buenos vecinos, ¿no? Y que no hemos alterado el orden. Un poco es lo que están pidiendo estos individuos para dar constancia de que son buenos y que pueden dar ejemplo de ser buenos maestros, porque además lo que quieren es ser maestros o ingresar a la normal. Entonces, bueno, es esta parte, les decía yo, de las relaciones o de la interacción entre autoridades, preceptores, personajes. También podemos ver ahí, obviamente ya está hablando de la escuela normal, de las instituciones a las que hace alusión. La escuela normal, si bien va a depender del gobierno del Estado, también, digamos, está dando cuenta del ayuntamiento y de dónde se van a ubicar y cuáles son las instituciones que existen para la época. La tesorería municipal, que es la que se encarga de los fondos del pago de preceptores. Aunque el gobierno, el Estado destina un rubro para el pago, siempre se acaba. No sé, creo que nacimos con ese mal, ¿verdad? En Michoacán. Entonces, bueno, nunca hay recurso para pagar a los docentes y entonces siempre se tiene que echar mano de otro lugar. En este caso, bueno, les están diciendo que hay recurso y que por qué no se ha pagado el sueldo. Y entonces ahí ya también estamos viendo el asunto financiero, el asunto de los fondos, el asunto de los sueldos, cuánto le están pagando al profesor, al preceptor por estar dando clase. Primeras letras, que además es el área que a mí también me interesa, que es, digamos, la primera instrucción, lo que hoy conocemos como educación básica o la primaria. Entonces, bueno, es este tipo digamos, de temática que es la que se va a rastrear. Instrucción pública, primeras letras, educación básica, educación primaria, ¿no? Vamos a encontrar documentos que tienen información como esta y que nos van a hablar como de todas las relaciones que se tejen en el ámbito escolar. Y por eso hablo yo de cultura escolar, porque presenta desde las relaciones hasta el asunto de los útiles. Voy a leerlo porque me parece además pues que sirve un poco para imaginar cómo es este estado escolar de las primeras letras a principios del siglo XIX. La fundó el señor cura Espinosa. Vean también cómo hay como esta transición todavía de lo colonial al siglo XIX del asunto liberal. La funda el señor cura Espinosa en 11 de diciembre de 1844 y está en un estado muy brillante de adelanto. Otra de hombres está situada en la calle de Bobas. Ahí, bueno, hay cuestiones ilegibles, con 41 alumnos. La dirige el ciudadano Antonio Marín, sin título, siguiendo el método antiguo. Enseña la lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana. Tiene niños muy adelantados y emplea por corrección la palmeta y los hincados. La última, que está situada en la calle del Órgano número 2, también fue fundada por el dicho señor cura Espinosa, en igual fecha que la ya citada. Es de niños y está hoy abandonada, solo tiene 22 discípulos. El maestro, que es el señor Ignacio, el ciudadano Ignacio Jonás, quien no obtiene todavía el título de preceptor. El método que él sigue para la instrucción es de todo igual al antiguo, hasta en la corrección
que lo hace con desnudo a los que castiga. Entiendo yo que ahí podría decir niños o alumnos, a los que castiga. Dice, en la manzana segunda del barrio de San Juan existe una escuela mixta con 9 niños y 5 niñas, dirigida por María Crescencia Ortega, sin título ni método de enseñanza. Asimismo, se encontraron muchas casas a las que van 2, 3 y aún más niños, pero en los que no se tiene una dedicación particular a la enseñanza para que se pueda reportar escuelas. Vean también la rúbrica final, Dios y Libertad, Morelia, junio 30 de 1847, Antonio P. Mora, que es el señor secretario del Ayuntamiento de la capital. Y lo que vemos ahí es cultura material, historia social, relaciones entre preceptores, cómo están educando a los niños, cuál es el método que están utilizando todavía. Y así como este documento dice que es el método antiguo, que es parte de lo que también me interesa trabajar, es cómo se va transitando a un método nuevo, al método objetivo o al método lancasteriano, porque cuando hablamos del método antiguo estamos hablando tal cual de recitar información, de aprender, memorizar y recitar información. Pero además podemos ver cómo es que enseñan, es decir, palmeta y castigos, ¿no? Incluso desnudando a los niños. Hoy eso en día, bueno, pues por supuesto que ya nos hubieran mandado a derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pero era parte de las correcciones que se imponían, porque además el preceptor va a tener esa figura, digamos, de tutela con los alumnos, ¿no? Entonces, es eso, digamos, como en la parte de las relaciones. Luego vemos también en cultura material, pues cómo están utilizando herramientas como la palmeta. Entonces ya empezamos a ver los útiles escolares. También podemos ver quiénes son estas autoridades que están al frente de la escuela, y en este caso pues está el señor cura Espinosa, que va a ser un cura muy importante para la ciudad de Morelia, que le va a interesar mucho formar. Y vean cómo también todavía se observa mucho la influencia eclesiástica, y justo por eso el método antiguo, el asunto doctrinal. Pero además de todo eso, por lo menos menciona 3 calles, 3 escuelas y 3 calles. Habla también de las escuelas mixtas y de las escuelas de hombres y de mujeres. Entonces también se empieza a hacer esa distinción. Solo con ese pequeño documento, además ese documento lo corté, es decir, solo con ese fragmento. Entonces me parece que ahí hay muchísima información que nos está dando la documentación del Archivo Histórico Municipal de Morelia. Entendemos que además está dando cuenta como estadística, porque lo está pidiendo el prefecto, lo está pidiendo el ayuntamiento, díganos cuántas escuelas hay y qué hay. Y hay otras que también además son de dudosa procedencia, ¿no? Se está educando, pero no sabemos realmente qué es lo que se educa, ¿no? Entonces, junto con la ubicación, el tipo de escuela y además otra cuestión importante, los tipos de asignatura que se están impartiendo. La aritmética, la doctrina cristiana, la lectura, la enseñanza, y aquí está, que digamos es lo básico, ¿no? Aprender a memorizar, leer y escribir a veces, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que da cuenta este tipo de documentación que se presenta en el archivo municipal. Junto con este documento encontré otro documento que me parece importante porque me da mucha pista de dónde están las escuelas. Las menciona, ubica las calles, los números, y lo que yo hice es luego ubicarlas en un mapa de la ciudad de Morelia, un mapa el más digamos cercano a la época, porque realmente no hay un mapa justo de la época. Tendríamos que reconfigurarlo a partir de los compañeros de geohistoria, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, este expediente menciona en dónde están situados los establecimientos, y luego es que las calles tenían este nombre de la zapatería que estaba ahí, o de lo que se ubicaba ahí, o del simbolismo que tenía la calle, y en este caso es la calle del Estudiante. El carácter de letra que se enseña es la española por don Torcuato. También ya me está dando una idea de qué tipo de método están utilizando para escribir. Don Torcuato Don Torio era el más
el más socorrido, como lo que algunos conocimos como libro mágico. Entonces ese es el modelo, digamos, con el que se aprendía a escribir. Están las rúbricas de los preceptores, dando cuenta también de dónde está ubicada su escuela, de si es una escuela pública de primeras letras, quién es el preceptor, y también vemos que ya hay mujeres, Mariano, Rafael, Antonio, Ignacia Gallardo, Nicolasa, y entonces ya también empezamos a ver quiénes son los maestros. Por supuesto hace falta mucha información porque la información es escueta, a veces hay que estar rastreando quiénes fueron esas personas, si a alguien le interesó ubicar. Alguna vez platicaba con algunos profesores que han consultado el archivo del ayuntamiento, y lo que se dice del archivo del ayuntamiento es que tiene un rico acervo, pero no está clasificado como debiera. Por ejemplo, no se sabe cuántos secretarios pasaron en un ayuntamiento, en un periodo de ayuntamiento. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 20 secretarios, porque cambiaban pues como se les ocurría, y además seguramente como tenían disponibilidad, porque de pronto alguien pedía un permiso, y eso lo he visto también en los documentos. Se autoriza a fulanito de tal que se ausente. Entonces, pues seguramente no había tantos que escribieran, tantos escribientes, vaya. Entonces, un poco lo que ubico son las escuelas a partir de esa información en este mapa. Y si se fijan, pues está concentrado en el centro de la ciudad. La catedral está aquí. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, ahí está la catedral, y vean dónde estaban las escuelas, 3 escuelas aquí. Aquí está la compañía, o lo que hoy conocemos como Clavijero, el colegio de San Nicolás, la parte trasera, y aquí está Las Rosas, ¿no? Que es una de las escuelas de las que se da cuenta. Esta es la calle Morelos, entonces miren también en dónde está otra escuela, sobre la avenida Madero, y esto es lo que conocemos como el barrio de San Juan. Entonces también suena como muy claridoso dónde están ubicadas las escuelas. Las escuelas tenían que tener presupuesto, tanto de ayuntamiento principalmente, y después, si eran particulares, que hubiera alguien que pudiera pagar al preceptor. Entonces un poco también nos vamos dando cuenta de algo que hoy no es tan bien dicho, pero que sigue presente en los documentos, que son las clases sociales que van a la escuela. No todos, y estamos hablando además del medio urbano. Es entonces, bueno, parte de lo que me da esta documentación, como bien les decía, y del tipo de escuelas y la ubicación, ¿no? Entonces, me parece, además pues cuando encontré eso, bueno, ya se han de imaginar lo que sentí, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya ubicarlos, bueno, acá atrás está lo que hoy conocemos como Prados Verdes, por eso se ve así con la agüita, porque además era pantanoso, ¿no? Hasta ahí dejaría yo. Bueno, tengo otro ejemplo que es que también me gustaría comentar antes de terminar, que es sobre las cartas de buena conducta y sobre el asunto de cómo se va formando esta identidad del individuo o del ciudadano. Y bueno, ahí está, además de cómo se da esta comunicación entre el interesado y el ayuntamiento. Y es una carta de buena conducta que está solicitando Antonia Rentería y Reinal, pero además un poco dar las generales de quiénes somos, ¿no? Hija legítima de don José Ignacio Rentería y de la señora María Ignacia Reinal, mayor de 22 años y vecina de esta ciudad. Ante usted respetuosamente comparece y dice que, deseando auxiliar a la dicha señora mi madre en la manutención de su numerosa familia y contribuir a la educación de la juventud, consagrándome a la enseñanza primaria de las de mi sexo, necesito, para que se me admita en la escuela normal, en la clase de educanda, presentar un certificado de esa ilustre corporación de la buena conducta civil que he observado. Pero además ella da cuenta de que pues ella es buena ciudadana, ¿no? Ella se califica como buena ciudadana, en cuya virtud ocurra a usted, ilustrísima, para que, atentas las razones que me obligan a pretender la referida colocación, y mediante la recta justificación de este ilustre cuerpo,
se digne mandar, se me extienda la certificación indicada que os términos más favorables que crea de justicia. Por tanto, suplico provee a anunciante en lo que recibiré merced y gracia, juro lo necesario. Y bueno, ahí está la rúbrica, y además, bueno, se dice que ahí va un sello de 4.2 reales para que además le contesten y le manden el documento, porque pues le podían contestar pero no enviárselo, porque no había presupuesto para el envío, entonces todavía le está mandando el sello para esto. Y un poco ahí lo que vemos es el auto calificativo de buen ciudadano, ¿no? Pero además como mujer, y que además insiste en que va a enseñar a las de su sexo, o sea, no va a ir con los varones, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo eso, de quién es hija, cuáles son las pretensiones. Y bueno, entonces con eso podemos observar condiciones sociales, políticas de este México independiente que se está, digamos, consolidando en la libertad, en las libertades de un Estado liberal, ¿no? La educación no va a ser la excepción, y la escuela va a ser entonces la transmisora de esos principios sociales, cívicos, incluso históricos de esta naciente república. Alrededor de la escuela finalmente también se van a construir relaciones entre preceptores, alumnos, situaciones sociales, culturales, jerárquicas, por supuesto. Esto que veíamos con el asunto de los castigos va a ser también fundamental. Estas, pues hoy no vemos esas, bueno, todavía seguimos viendo esas relaciones jerárquicas, pero hoy son más horizontales que verticales, o eso se trata, ¿no? Además, también se observa en esta documentación del archivo municipal documentos oficiales en donde están dando cuenta las autoridades de alguna instrucción en particular o de alguna reglamentación en particular, como a la expedición de papel, por ejemplo, ¿no? Y eso también, diría mi querido maestro doctor Gerardo Sánchez, eso es un tema de investigación, porque hay que seguirle la pista a quién está comercializando y produciendo o trayendo el papel, porque en la mayoría de las ocasiones era de importación. El pago de salarios, por supuesto, la correspondencia, el envío de comunicación entre un preceptor y otro, o entre las mismas, entre preceptor y autoridad, además de los presupuestos, el equipamiento escolar. Y también podemos encontrar ciertos documentos que nos dan cuenta de la estadística, y lo veíamos en el documento anterior cuando se habla de cuántos niños están asistiendo y cuántas niñas. Ahí ya podemos inferir nosotros que es una escuela mixta, ¿no? En un caso, pero en el otro solo asisten niños, ¿no? Pero además hay que pensar y, digamos, confrontar esta información de los niños que están asistiendo, los niños que están naciendo y la población de la época. Entonces, un poco haríamos ese comparativo de cuánta población en realidad está alfabetizada, frente a las estadísticas que están dando el señor gobernador con los prefectos, porque el prefecto va a decir, bueno, pues estamos alfabetizando a todos, pero aquí está la parte, digamos, cotidiana, la parte tangible del asunto. Creo yo que es mucho más cercano, porque son realmente los informes que están entregando los preceptores. Seguramente más de alguno también truqueaba la información, pero me parece como mucho más cercano. Por eso también habrá que compararla. También pueden identificarse el tipo de escuelas municipales, religiosas, algunas que pueden estar enseñando algunos preceptores, pero que en realidad no enseñan o no sabemos que enseñan, la asistencia escolar, el género de los estudiantes, el grado escolar, las asignaturas. Y también este tipo de escuelas, en este caso del señor cura Espinosa, las escuelas religiosas, cómo todavía se está transitando, decía yo en un inicio, de lo colonial o de lo doctrinal a lo liberal. Y también la ubicación de las escuelas, como ya lo mencionaba, en la capital, en el medio urbano, y eso permite, por supuesto, hacer un mapeo de las escuelas. Solo por mencionar algunos de estos elementos de historia social y cultural que nos da el archivo
histórico municipal de la ciudad de Morelia. Me parece que hay mucha documentación que no se ha revisado y que está ahí para quien guste revisarla. También he localizado algunos expedientes de quejas, por supuesto, de profesores que no asisten, o profesores que llegan alcoholizados, o profesores que llegan nada más a reprender a los niños en los espacios escolares. También de la ubicación, pero de la ubicación del mismo espacio escolar, es decir, cómo está distribuido el espacio escolar, con pupitres, mirando al sol, tiene un patio, tiene comunes, no tiene comunes. Entonces, todo eso, como pueden observar, pues es parte de la historia cultural. Y bueno, pues con eso, con estos aspectos me parece que se puede ir reconstruyendo la vida escolar o la vida educativa en la ciudad de Morelia de principios del siglo XIX. Hasta ahí dejaría yo mi participación y bueno, si tienen algún comentario, gracias. Gracias. Yo sí tengo preguntas. Ajá, sí, maestra Ale. Perdón por llegar tarde, maestra. Y no sé si lo mencionó, como siempre los que llegan tarde, no sé si ya lo dijo, pero esta información que tú tienes para tu trabajo, que está en el ayuntamiento, no sé cómo está el archivo histórico de la SEP. No tiene este archivo histórico, la SEP no tiene esta documentación, no sé si lo comentaste, Ajá. Disculpa, pero ella, ¿a partir de cuándo? Porque pues también tendría que tener su archivo histórico, porque este es de Morelia, pero pues de todo el estado, tener esta comparativa para ti, igual para de otro municipio o algo así, que puedas tener pues no sé, contrastar con lo rural, las escuelas rurales de ese tiempo con esta información que tú tienes, que es la ciudad. Gracias por la pregunta, maestra Alejandra. Justo parte del asunto de la Secretaría de Educación Pública, hay que recordar que se crea hasta el siglo XX. Entonces, como Secretaría de Educación Pública, con Justo Sierra. Pero previo a ello hay Ministerio de Instrucción Pública o Secretarías de Instrucción Pública que fungen como, digamos, el abuelito de la SEP. Pero en realidad quien está concentrando toda la información para el siglo XIX son los ayuntamientos. Entonces, en realidad, digamos que no se hace un traspaso de esa información a la SEP, sino cuando nace la SEP se queda, digamos que empieza a producir la documentación. Entonces la SEP no tiene nada del 19, ni aquí en la ciudad, es decir, en el archivo de la Secretaría de Educación Pública que hay aquí en la ciudad, ni tampoco en el archivo de la Secretaría de Educación Pública que hay en la Ciudad de México, que digamos que es la Secretaría Federal, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo tiene el ayuntamiento, incluso para la región de Uruapan, por ejemplo, para Tierra Caliente, para los distritos que hay en el 19, bueno, que están divididos en el 19, todo está en el ayuntamiento y en el Congreso del Estado. Ajá, en el Congreso, pero no en la SEP. Entonces, es también importante como darle ese seguimiento a la documentación. Ajá. Y qué bueno que está los de los municipios ahí resguardado, porque exacto. La mayoría se pierde. Bueno, en las actas de cabildo que yo he revisado de Pátzcuaro, pues hay algunas acciones de instrucción, pero no hay una secuencia ni un resguardo adecuado. Sí, y perdón, maestra, un poco ahondando también, me parece que también tiene que ver justo con primer arranque de la educación en el 19, es decir, apenas se está popularizando el asunto de ir a la escuela. De fundar escuelas. Entonces, apenas está como arrancando todo este asunto. Yo le comentaba a la compañera Natalia que parte de mucha de la información está de su comunidad, de su poblado de Sinapecuaro. Pero la respuesta que encuentro es que es un cura el que está promoviendo la escuela. Ajá, exacto. Entonces, un poco otra vez volvemos a que es la iglesia la que se está ocupando de ese asunto. Y apenas en esta primera mitad, que ese es mi gran lío, mi gran asunto a resolver, se está transitando a la escuela liberal. Ajá. Sí, entonces
privilegiados. Exacto, sí, como vimos ahí un poco en el mapa, ¿no? Y para poquitos. Y ya sí. el último, maestra, Sí. decía una sanción Ajá. que decía hincados y ¿qué? Y agachados, creo. Hincados Ajá, y palmeta. Supongo que es un palo con el que les daba, ¿no? Y los hincaba. Sí. Esa, ¿no? Ajá. Palmeta y los hincados. Ajá. Y palmeta, bueno, es este instrumento que todavía llegamos a ver, incluso si alguien tiene la referencia de esa escuela de Matilda, de la película, bueno, es esa la famosa palmeta, ¿no? Que la tablita que da golpes. Y los hincados es hínquese y muchas veces incluso también suena como de caricatura, ¿no? Pero los ponían con o piedras o libros o cargando algo, ¿no? O algunas otras veces solo hincados. Pero pues quiero que estés hincados bajo el rayo del sol un ratito, pues entonces sí, pero eran los castigos. Gracias, sí, maestra. Sí, de nada. Buenas, maestra. Yo Hola, tengo Fer. una duda. Sabiendo que en el siglo XIX Ajá. van empezando, digamos, el concepto como tal de educación, Ajá. Es notable la presencia de escuelas masculinas, Uh-huh. pero a pesar de que ya hay cierta presencia de escuelas femeninas, estas no se consolidan como tal hasta después. Ajá. Por ejemplo, en el caso de... es que las escuelas masculinas van a seguir siendo particulares y muchas femeninas, y van a estar en manos del clero o de religiosas. Sobre todo religiosas, no tanto el clero, de religiosas, como el famosísimo convento de las Rosas. Y entonces ahí se instruía, incluso vienen desde la Gran Chichimeca, ya desde por San Luis Potosí de Guanajuato, a instruirse al Colegio de las Rosas, ¿no? Porque además era instrucción solo para doncellas, diríamos, o señoritas, ¿no? Y la escuela para varones va a empezar, digamos, a tener auge en esta época del 19 y va a empezar a ser mucho más pública, ¿sale? Entonces, digamos, más laica, ya más alejada del asunto religioso, aunque todavía tienen muchos principios de doctrina. ¿Qué significa eso? Que sí los van a enseñar a rezar, que los van a enseñar a atender los oficios, ¿no? Ajá. Sí, no sé si te contesté, Fer. Sí, porque también esa era mi pregunta. O sea, en el contexto de una educación pública, o sea, ya se sale, ya no es solamente para la alta nobleza ni religiosa, solamente ya es laica, es más bien decir lo público, digamos que lo de pueblo, por decirlo así, lo que está abajo de la nobleza, por decirlo de otra manera. Sí. Eso también a eso también iba el tema de la educación mixta de manera pública, o sea, ya no es ni religiosa ni de nobleza, es solamente donde la población en general ya se le da el derecho de la educación. Sí, aunque para la época todavía no lo tienen tan interiorizado la sociedad, porque pensemos que para la época que le dijéramos a una mamá, mande a su niña a la escuela mixta, entonces como va a estar con otros niños, varones de su edad, no de su edad, entonces ahí había como cierta reticencia, y por el lado de los varones era como, ¿para qué le va a servir ir a la escuela? Prefiero que esté trabajando, y parte el ausentismo tiene que ver con eso. Entonces los niños me sirven más trabajando, o bueno, que aprenda nada más a contar, porque me sirve para que haga el negocio, pero nada más, ¿no? Y las niñas, bueno, sí, pero para bordar, pues yo le enseño en la casa. Entonces todavía es justo el trance en donde se está popularizando que se asista a la escuela pública. Y que además pues va a estar bajo la rectoría del Estado, que es otra cosa. ¿Qué le va a enseñar el Estado a los niños? Si a hoy nos asustamos cuando cambian un libro de texto, ¿no? Que está en manos del Estado, imagínense para la época, o sea, no, ¿cómo lo va a mandar a una escuela pública y del Estado? Mejor que se vaya con o las religiosas o los religiosos, cuando se podía. Ajá. Okay. Sí. Gracias, Fer. Ajá. Gracias. Bueno, maestra Rebeca, ya que mencionaste ahí a mi pueblito, a Sinapecuaro,
No sé, quisiera saber un poquito más sobre lo que has encontrado ahí y a lo mejor ya se sale de tu temporalidad de estudio, pero bueno, como ustedes sabrán, trabajé un personaje, a Felipe Rivera, y al parecer después, no sé, creo que después de su muerte, o más bien después del descubrimiento de la estrella, se funda una escuela para niños, o sea, para varones, que lleva su nombre. Pero después así como que se pierde el rastro, ya nunca vuelve a aparecer, ya no supimos si le cambiaron el nombre o qué pasó. Entonces quería ver si de casualidad te has encontrado algo así, o si de verdad me recomiendas también irme a echar un clavado ahí al archivo municipal para hacer ese rastreo de esta escuelita que pues no supimos qué pasó. Bueno, ahorita está un jardín de niños que lleva el nombre, pero pues no sé si se transformó en eso o se eliminó, le cambiaron el nombre. Eso. Sí, gracias. Maestra Natalia, te voy a quedar muy mal con esa información. Sí, porque me la no, sí tengo registro de la escuela, de algunas partes de la escuela de Sinapécura, sobre todo cuando habla de vida cotidiana. Pero realmente hay mucha información, de verdad sí hay mucha información, y tendríamos que hacerle como un rastreo bien particular, así como darle el seguimiento solo a Sinapécuro. La verdad es que no me he detenido tanto, porque lo que me interesa es el distrito de Morelia. Entonces el distrito de Morelia con Santa María, Capula, Tarímbaro, ¿no? Acuitzio también, y acá para, ¿de dónde eres? Yo soy de Acuitzio. De Acuitzio, por ejemplo. ¿Qué más está para acá? Se me olvida. Bueno, la tenencia, por supuesto, la tenencia. Entonces sí me he saltado un poco la información, pero seguro y sí hay que darle el seguimiento. Porque además, pues Felipe es porfiriato, ¿verdad? Finales del porfiriato, sí. Entonces seguramente sí. Seguramente mis inferencias podrían ser que fue religiosa y que después fue transformando a escuela laica, porque entiendo que además Felipe ya no era religioso, no, totalmente, exactamente. Entonces seguramente sí, pero yo creo que sí se le puede dar un seguimiento. Ahí hay otro tema de tesis, como diría el querido doctor Gerardo. Exacto. Entonces, pues no sé. Gracias, muchas gracias. Charla histórica. Tu conexión con el pasado.